siempre. Y un saludo a los oyentes de esta tan escuchada radio. Doctor, hay un conflicto que se ha presentado entre las concesionarias y el Consejo Provincial del Guayas. La prefecta dice de que no han cumplido el contrato, desde hace unos años para acá, que los han llamado, les han enviado comunicaciones, no han sido contestadas, han sido oídos sordos. ¿Qué hay de verdad sobre el tema y cuál es la situación exactamente? Sí, Vicente, bueno, es lamentable, ¿no? Pero son afirmaciones de una falsedad absoluta. Y esto lo puede constatar cada guayaquileño, cada guayacense y cada ecuatoriano que circula por las vías todos los días. Las vías concesionadas son impecables, no hay un bache. Funcionan, tienen señalética, no hay un accidente provocado por una vía en mal estado. De tal manera que no es verdad, no es cierto esto que se está comentando. Que se han hecho notificaciones que no se han atendido. No es verdad. En muchas ocasiones se envían efectivamente notificaciones, por ejemplo, hay una fisura en tal axisa, y muchas veces se resuelven en sesiones de trabajo o en reuniones directas, es decir, inspecciones, van a ver la vía, muy bien, aquí hay una fisura, hay que arreglarla de inmediato, y muchas de estas relaciones, para que sean fluidas y permitan el buen funcionamiento, no quedan pues consignadas necesariamente en actas de trabajo ni en documentos, porque son temas menores, son temas minúsculos. Y en otros casos, como por ejemplo, que es necesario cambiar cierta tubería, se ha conversado de forma periódica con los directores de concesiones, etcétera, indicándoles que no hay obligación contractual de cambiar tuberías, que el contrato lo que obliga es al mantenimiento, no al reemplazo. No obstante que si quieren reemplazar, pues fijemos el precio, lo pagan y se reemplaza. Desgraciadamente ha habido una inspección que motivó estas millonarias multas, las más altas de la historia de la provincia, a espaldas de las concesionarias. Luego notificaciones simplemente diciendo hemos encontrado esta deficiencia y vamos a multarlos. Y menos de 24 horas después, sin derecho a la defensa, vienen las multas. Y además, y lo más importante, Vicente, las observaciones que las hay, no son pues por temas importantes o trascendentes. Que hay una fisura de 2 metros fuera de la vía, eso no es justificación de ningún tipo para imponer multas millonarias. En el año 2017, me parece, dijeron que una carretera iba a colapsar porque no se ha cambiado la tubería. Bueno, estamos en 2020, no ha colapsado ninguna carretera, ni está a punto de colapsar ninguna. Entonces, no es real lo que se ha dicho. Lamentablemente, la realidad es otra. ¿Cuál es la realidad? Que la prefecta actual llegó a la prefectura y se encontró con que no había mucho dinero para desarrollar obra pública. Y no había mucho dinero porque un porcentaje importante de los ingresos de la prefectura están destinados a las concesionarias. Pero la pregunta es, Vicente, ¿y por qué se pagan las concesionarias? Pues sencillo, porque el peaje debería costar $1.25 y los prefectos anteriores decidieron no subir porque era inviable socialmente. En la situación crítica del país, subir a $1.25 no tiene aceptación de la ciudadanía. Entonces, ¿quién tiene que subsidiar? La prefectura. Ahora, no quieren subsidiar, bueno, eleven el peaje y asuman el costo social. Luego, ¿por qué la prefectura paga? Porque la prefectura ha ordenado, por ejemplo, ampliación de vías a 4 carriles. Los contratos originales del año 1998 no contemplan ampliación a 4 carriles, no contemplan pasos laterales, no contemplan puentes de 4 vías. Entonces, ¿quién tiene que pagar eso? Pues tiene que pagar la prefectura. Ahora, si no quieren pagar eso, asuman el costo político de decir, señores de las concesionarias, detengan ya el mejoramiento del sistema vial a 4 carriles, pero asúmanlo de tal manera que se ahorrarán una buena cantidad de dinero. Pero los pagos que se han hecho, Vicente, no han sido cuestionados por la Contraloría. No hay ninguna sola denuncia de corrupción, no hay denuncia de mal funcionamiento de las carreteras, de tal manera que simplemente la decisión de terminar los contratos, siendo una decisión jurídica, tiene el antecedente político de que no tienen dinero para realizar obra pública, como tampoco lo tiene dinero el país, el Ministerio de Obras Públicas. Entonces, creo que han hecho mal en atacar las concesiones, porque las concesiones son un sistema fantástico que permite a la inversión privada realizar esa obra pública que el Estado no puede pagarla inicialmente y cobrarla posteriormente a través de peajes. Abogado Campaña, 820, el tramo
Balsar el Empalme, que supuestamente sí está dentro de los contratos y no lo han cumplido hace 2, 4 años, 6 años incluso. No, no es así, Vicente. No es así. A ver, hay un par de pequeños tramos que ¿por qué razón están detenidos? La razón es sencilla, porque la prefectura le debe más de 100 millones de dólares a las concesionarias. Entonces, cuando a usted no le pagan, usted tiene que aplicar lo que jurídicamente se conoce como la excepción del contrato no cumplido, o lo que en sencillo se llama la mora purga la mora. Si yo a usted lo contrato para que me construya una casa y no le doy el dinero para que construya la casa, yo no puedo decir que usted ha incumplido la construcción de la casa. Es decir, ¿quién ha incumplido en este caso? La prefectura. Si la prefectura no paga lo que debe, no puede exigir la continuación de muchas obras, porque esto, nos guste o no, está sometido a contratos. Y si los contratos contemplan la obligación de pagar y no se paga, no pueden exigir sigan haciendo, si no hay pago. Es decir, tiene que haber reciprocidad, cumplimiento de contratos de buena fe y, por tanto, es necesario un llamado al diálogo. ¿Por qué un llamado al diálogo? Justamente por temas como estos. Veamos, el 45% aproximadamente de las carreteras concesionadas tienen ya 4 carriles. La pregunta que nos hacemos es, ¿queremos ir al 100% de carreteras con 4 carriles? Yo creo que eso amerita una conversación y un diálogo. Sí, queremos ir al 100%. Muy bien, ¿cómo vamos a pagar ese 100% de la ampliación a 4 carriles? Si la prefectura dice que no tiene dinero, tiene 2 alternativas. O eleva el peaje o amplíe el plazo de la concesión. O de lo contrario, tienen que asumir el costo político y salir y decirle a la ciudadanía, no vamos a ampliar más carreteras a 4 carriles. Pero tienen que asumirlo. Entonces, este diálogo al que yo llamo es porque el sistema de concesiones en la provincia del Guayas funciona muy bien. No hay quejas de su funcionamiento. Y si esto funciona realmente bien, ¿por qué quieren dañarlo? Y si funciona realmente bien, sin escándalos de corrupción, ni sobreprecios, ni nada, entonces lo que hay que hacer es dialogar para que el sistema vial del Guayas siga mejorando con el menor impacto posible en la prefectura. Y eso se logra a través del diálogo. Por eso hemos llamado, yo personalmente, de forma reiterada al diálogo a la prefectura. Es fundamental que nos pongamos de acuerdo si es necesario renegociar ciertas condiciones del contrato, mejorar la eficiencia, pues estamos listos para hacerlo. Pero no está bien que se diga que las concesionarias han incumplido y que por reiterados incumplimientos tienen que irse. Yo creo, Vicente, que todo guayaquileño que circula se corta, doctor. Y basta, usted vaya a Naranjal, pase Naranjal y va a ver el desastre que es el resto de la carretera, para poner un ejemplo. Entonces, es importante dimensionar exactamente lo que ocurre, ¿no? Abogado, 824. 20 años ya llevan dentro de la concesión. Se dicen que en 20 años habrían sacado, ya habrían recuperado las concesionarios toda su inversión. Habría un cruce de cuentas. ¿Están sujetos a este cruce de cuentas en este diálogo que ustedes piden? ¿Y cuáles serían las cláusulas incumplidas por parte de las concesionarias con Segua y con Norte? Y la vía Naranjal Balao, ¿pertenece a la concesionaria, o sea, al Consejo Provincial o al Ministerio de Obras Públicas? Sí, varias preguntas a la vez, pero vamos una por una. Primero, el costo de la inversión no ha sido recuperado de ninguna manera. Estas concesiones se proyectan justamente a 20 años para recuperar en 20 años la inversión. Los contratos año 2026 para poder recuperar la inversión. De tal manera que no es cierto que se ha recuperado. Segundo, se han realizado millonarias inversiones. Eso es cierto, millonarias inversiones. Las concesionarias han invertido muchísimo dinero y toda la recuperación. El tramo Naranjal-Balao no forma parte de la concesión. La concesión termina justamente en Naranjal, por tanto, no es responsabilidad de las concesionarias su mal estado. ¿Que es necesario dialogar? Sí, es necesario dialogar, pero no sobre la base de incumplimientos contractuales. Las concesionarias no han incumplido contratos y esto es muy importante de mencionar. Hay algunas observaciones que corresponden en cualquier contrato. Por poner un ejemplo,
que hay unas fisuras en un tramo de la carretera. No es en la parte de uso vehicular, es en los laterales. Por tanto, puede haber un desgaste, sí, pero por supuesto, porque es normal. En carreteras de asfalto hay compresión en ciertos meses del año por las condiciones climáticas. Esto afecta a las carreteras, o hay aspectos expansivos primero y luego contracciones. En esa expansión, contracción que se da todos los años, pues el asfalto sufre y se producen fisuras. Es inevitable. Entonces, el problema no es que haya fisuras, el problema es que se las arregle. Y las carreteras del Guayas tienen todas las fisuras reparadas, todas. Y las que se van produciendo se reparan permanentemente. Entonces, no es que existen incumplimientos, o esto que ya he comentado en varias ocasiones. Se les pide a las concesionarias, por ejemplo, que reemplacen cierta tubería. En el año 2017 se les dijo que hay que reemplazar unas tuberías porque de lo contrario la carretera va a colapsar. Pues estamos en 2020 y la carretera no solo que no ha colapsado, sino que no tiene ningún riesgo de colapsar. Entonces la pregunta es, ¿tienen las concesionarias la obligación de reemplazar las tuberías? No, porque contractualmente no está previsto el reemplazo. Lo que contractualmente está previsto es el mantenimiento y en un determinado rubro. Entonces, no le pueden obligar a que reemplace porque el contrato no lo contempla. No obstante, el mantenimiento permanente se realiza. Y otra cosa importantísima, por ejemplo, Vicente, en el contrato se contempla que para cierto mantenimiento que es rutinario, existen valores fijos. Pongo un ejemplo cualquiera, cierto rubro va a costar al año $100.000. Muy bien. En un momento dado le pide la prefectura a la concesionaria, entrégueme los presupuestos para saber cuánto va a gastar en esto. Y la concesionaria evidentemente le dice, ahí le envió toda su información, pero estos no son importantes, ni están previstos en el contrato. ¿Y por qué no están previstos en el contrato? Porque son valores fijos. No, si tengo que pagar un valor fijo, $100.000 por cierto rubro, da igual si cuesta 80.000 o 200.000, la concesionaria tiene que hacerlo. Entonces piden presupuestos en base a los pliegos de la licitación. Imagínense la barbaridad, Vicente. Los pliegos de la licitación de hace 20 años piden ahora presupuestos según los pliegos, cuando ya hay un contrato firmado que es el que prevalece sobre los... No existen en modo alguno, Vicente, incumplimientos. Existen en algún momento necesidad de reparar los mantenimientos ordinarios, etcétera, y eso se lo hace permanentemente todos los días del año. De tal manera que no hay una causa para ir a terminar lo que funciona. Abogado, la última pregunta, en honor al tiempo, 828. ¿Cuál es el alcance del recurso que ustedes han presentado para evitar o parar el cobro de la multa impuesta por la prefectura? Y porque el plazo está corriendo, la primera, la segunda, rapidito. ¿Ha aceptado ya la señora Susana González, prefecta del Guayas, una reunión para tratar estos temas? Sí, sobre lo primero, el amparo o la acción de protección que se llama ahora no entra a discutir los aspectos técnicos del contrato, entra solamente a discutir el debido proceso. Es decir, se le cortó el plazo de 10 días para que haga sus descargos. ¿Me escucha, Vicente? Ahí repítalo porque se cortó. Hola, por favor. Sí, le decía. En la acción de protección busca es que se respete el debido proceso. Según el contrato, antes de poner una multa, tienen que notificar a la concesionaria y darle 10 días para que ésta se defienda. Esos 10 días no se le concedieron, sino que fueron directamente a la imposición de la sanción. Por tanto, se violó el derecho de defensa, lo cual es lo que motiva la acción de protección. ¿Cuál es el alcance entonces? Dejar sin efecto la sanción por violación al debido proceso. Y con una puntualización. Vicente, no es una acción de protección. Hasta el día de ayer se han presentado ya 2 acciones, hoy día se presentarán otras más y se presentará una acción de protección por cada resolución ilegalmente dictada. Y sobre lo segundo, no, lamentablemente este llamado público a conversar no ha sido escuchado y hasta el día de hoy formalmente no se ha recibido absolutamente ninguna comunicación. Y en esto también quiero ser muy claro, ¿no? Si la señora prefecta considera o estima que debe irse un diálogo, ella no necesariamente debe participar en el diálogo si no lo quisiera. Ahí me encantaría que el diálogo sea con ella.
pero si ella no quiere por cualquier circunstancia o por lo que sea, pues siempre puede designar a gente prestante para dialogar y buscar lo mejor para la provincia, lo mejor para el país, lo mejor para la prefectura y lo mejor, evidentemente, para las concesionarias. Doctor, le agradecemos sinceramente que nos haya atendido esta mañana y lo esperamos en cualquier momento. Muchísimas gracias, Vicente.